Gloria al Rey de Reyes, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Y qué alegría estar con ustedes en este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Así es, programa de ustedes. Ustedes son los que hacen posible que nosotros continuemos en el aire a través de las preguntas que ustedes nos hacen, los comentarios, en fin. Ustedes son los participantes principales de esta programación. Hoy tenemos un programa muy interesante para todos y cada uno de ustedes. Y por cierto, pues muchas felicidades a todos los Josés. Realmente la palabra que se usa a menudo para José, el apodo es Pepe, ¿sí? Padre putativo de Jesús, es decir, padre adoptivo de Jesús. Y vamos a hablar de él un poquito en el día de hoy. Pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, pongámonos en presencia de Dios, hermano, hermana. Qué privilegio. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea su Dios. Fuente de vida, fuente de esperanza, fuente de sueños realizados, sueños que si estamos conscientes de que esos sueños son tus sueños para nosotros, como soñaste con todo lo que se nos iba a hacer, Señor, qué hermoso. La vida se convierte en algo precioso. Tenemos un propósito, Señor. Tenemos una razón para existir. Y esa razón, ese propósito, Señor, es el dejarnos usar por ti, como San José. Dejar, Señor, que tu voluntad se haga realidad en nuestra vida y podamos hacer la diferencia en este mundo, Señor, tan hambriento de ti, tan sediento de ti, tan necesitado de ti, mi Dios. Señor, toca el corazón de todos los hombres que me están escuchando, que en una forma u otra, al igual que San José, también están llamados a representarte a ti, Señor, en sus familias. A ser, Señor, instrumentos en tus manos para que esa familia se una cada vez más en el amor, en ese que es amor, que al fin y al cabo es Dios. Señor, bendice a cada familia que está escuchando, bendice a cada persona que está en estos momentos mirando este programa o está escuchando este programa. Cólmalos, oh Dios, de un deseo cada día más grande de vivir según tu santa voluntad como vivió San José. Y que juntos podamos hacer la gran diferencia, no solamente en nuestras familias, Señor, pero sí, mi Dios, en el mundo entero. Estamos llamados a cambiar al mundo, no que el mundo nos cambie a nosotros, como usualmente está pasando en muchas situaciones de la vida cristiana. No, que en vez de que el mundo nos cambie a nosotros, Señor, nos aparte de ti, por el contrario, que nosotros en tu nombre, con tu poder, con la fuerza de tu Divino Espíritu, como San José, imitando su ejemplo, podamos hacer que Jesús no solamente nazca entre nosotros, pero que Jesús sea el centro y Señor de la vida de cada familia, como fue con tu familia, San José. Obra, Señor Padre Todopoderoso, el milagro, y que nosotros digamos, ¡ay, qué bonito la fiesta de San José! ¡Felicidades, Pepe! No, pero que vivamos de acuerdo al ejemplo que José, el Santo, nos ha dado para hacer de este mundo un mundo donde Jesús viva y sea Señor y dueño de cada ser humano, de cada persona en este bendito planeta que llamamos Tierra. Bendice, Señor, a tus hijos, bendice a tus hijas, bendice a cada familia. Bendice, Señor, el deseo de imitar a los grandes santos de la Iglesia y en estos días que celebramos la fiesta de San José, a ese papá de esa sagrada familia que conocemos y que amamos tanto. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, mi Dios. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por tantos de ustedes
que nos escriben, que nos llaman, pues pidiendo oración. Gracias por la confianza que ustedes depositan en nosotros para compartir con ustedes y para elevar juntos una plegaria al Padre por sus necesidades. Doy gracias a Dios perdón, por Eligio y también por Olga de Long Island, en New York. Felicitan al Padre, le agradecen su sabiduría y espiritualidad que transmite en los programas y elevan sus plegarias al Todopoderoso para que le dé salud y fortaleza. ¡Wow! Ya con esto ya tengo para todo el día. Que Dios los bendiga a ustedes en abundancia. Isabel y Pablo de New York felicitan al Padre. Muchísimas gracias también a ustedes. Dios me los bendiga. Ellis de New Jersey pide oración por ella, que tiene cáncer, que Dios te bendiga y que el Señor restaure tu salud completamente. María Dori de Orlando felicita al Padre y pide oración por ella y por su familia, que Dios les bendiga a ustedes en abundancia hoy y siempre. Y Avellano Cruz de Virginia felicita al Padre y pide su oración para que el Espíritu Santo le dé sabiduría y pueda entender la Biblia. Yo no sé si que entiendas tú la Biblia o la entienda yo, pero los dos necesitamos entender la Biblia un poquito más. No importa cuánta sabiduría tengamos, Dios nunca es exhaustivo, por el contrario, siempre podemos conocer más de Dios y de su santa palabra. Y Emma de Honduras saluda al Padre y le expresa su cariño y agradecimiento por las enseñanzas que transmite con tanta sabiduría. Pide oración por la familia Guerra Gómez y por los trillizos Jesús, María y José. ¡Oh, qué belleza!, ¿no? Jesús, María y José, imagínense. Pues ahí tienen la Sagrada Familia también. Y Agustín de Maryland pide oración por su familia Ramos López. Muchas bendiciones para ustedes. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook. Son los únicos medios oficiales de las redes sociales del Padre Pedro, los siguientes: facebook.com/ppedronúñez. Repito, facebook.com/ppedronúñez. Si no se ha suscrito, por favor, hágalo y sea parte de esta página en la que tratamos de llevar esperanza, aliento y presencia del Señor Jesús. Estamos también en Twitter, en Instagram y en YouTube para comunicarse con cualquiera de estos medios sociales de comunicación. Pues vayan por favor a @Padre Pedro Núñez, @Padre Pedro Núñez. Y por favor tengan mucho cuidado con los perfiles falsos que piden apoyo económico en nuestro nombre. Eso jamás lo haríamos a través de estos medios. En estos días la iglesia celebra la fiesta de un gran hombre, un hombre que no dijo ni una sola palabra, por lo menos que nada se ha escrito que José haya dicho una sola palabra. Pero esas las palabras sobran, ¿no es cierto? Porque lo importante son las obras. Muchas palabras, al fin y al cabo, se olvidan, se pierden, se las lleva el viento, pero una acción bien realizada en el nombre del Señor Jesús, eso dura para siempre. Fíjense ustedes, de José todavía estamos hablando y ya pasaron más de 2000 años de la vida de José. ¿Por qué José es tan importante? Primero de todo quiero decirles que la palabra José significa Dios suple. Dios suple. José tenía sueños como cualquiera de nosotros. ¿Cuáles han sido tus sueños en tu vida? Tal vez el que no está casado, casarse. Tal vez el que está casado y no tiene hijos, tener hijos. Tal vez tener un poquito más de amplitud económica. Tal vez, ojalá, estar más cerca de Dios. ¿Cuáles han sido tus sueños? Yo recuerdo que los sueños míos pues eran grandes, sí, eran grandes. Casarme, tener muchos hijos, tener mucho dinero, todas estas cosas. Yo pensaba, y lo he compartido con ustedes anteriormente, que si yo tuviera todas esas cosas, pensaba yo iba a ser feliz. Yo iba a llenar ese vacío que tenía dentro de mí, porque al fin y al cabo esos eran mis sueños. Pero Dios tenía sueños más grandes que los míos. Los míos eran muy chiquititos. Hoy día me doy cuenta que los sueños míos realmente no eran nada comparados con los sueños de Dios. Dios soñaba para mí que fuera sacerdote de Jesucristo. Dios soñaba para mí que entregara mi vida al servicio de ustedes. Dios soñaba para mí que viviera una vida que lo pudiera complacer a Él. Y esos son los sueños básicos de Dios para mí. Y Dios me fue guiando
yo estoy seguro, yo no soy ni polvito al lado de San José, pero en alguna forma Dios me fue guiando como guió a José. José me imagino que quería casarse también, quería tener una familia también, quería ser feliz también, quería que al menos lo poquito que él tenía para trabajar con la madera, porque en Tierra Santa la madera es muy escasa, que le diera suficientes medios económicos para poder vivir en algún tipo de balance económico. Pero sin embargo Dios tenía otros planes. Y yo quisiera compartir con ustedes algo muy hermoso que vi acerca de José. Y dice así, escuchen qué cosa, y qué cosa tan maravillosa. Acuesta un marido casado con una doncella, es decir, con una virgen. Un hombre que da alimentos al mismo que lo alimenta. ¿Y quién lo alimenta? Dios. Cría al que lo crió. Es decir, cría al Verbo hecho carne, a Jesucristo, al Hijo de Dios que vive. Y al mismo que lo sustenta, sustenta. Manda a su propio Señor y a su Hijo Dios respeta. Tiene por ama una esclava y por esposa una reina. Celos tuvo y confianza, seguridad y sospecha, riesgos y seguridades, necesidades y también riquezas. Tuvo en fin todas las cosas que pueden pensarse buenas y es en fin de María esposo y de Dios es Padre en la tierra. Esos fueron los sueños de Dios para José. José no dijo palabra alguna que está escrita en la Biblia, pero la vida de Jesús fue moldeada por la vida de José. Y qué hermoso, si Dios nos permitiera a nosotros también moldear la presencia de Jesús que está en nosotros de tal manera que nosotros podamos disminuir totalmente para que Jesús que está en nosotros crezca con más fuerza y poder en cada uno de nosotros y en vez de nosotros moldear a Jesús, hacerlo más grande, hacerlo más maravillosamente poderoso en nuestra vida a medida que le hacemos caso y vivimos según su santa voluntad como José, que dejemos que el Señor Jesús nos moldee a nosotros, que nos haga ese cántaro nuevo, precioso en las manos del divino alfarero que es nuestro Padre Dios, para que los sueños de Dios en ti y en mí se realicen y para que nosotros como José podamos ser hombres y mujeres a todo dar, que lo demos todo por amor a Él, sabiendo que es en dando que vamos a recibir y que vamos a recibir más y más la plenitud de Dios para poder decir como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Ese a quien yo acepté un día en mi corazón, a quien permití que morara en mí y comencé a moldearlo obedeciéndolo a Él, porque eso es lo que significa moldear a Jesús, obedecerle a Él. Él creció de tal manera que ahora es Él y no yo quien vive en mí. Que siguiendo el ejemplo de San José, aquel hombre que no dijo nada, pero que lo dijo todo con su testimonio de vida, que podamos nosotros un día con Él alabar y bendecir a Dios para toda la eternidad. Queridos hijos, les tengo una gran noticia y es que ya tenemos a la disposición de ustedes el nuevo libro, Conozca Más Su Fe Católica. Quiero decirles que esta edición se está agotando, así que por favor no se demoren mucho en pedirlo. Lo tenemos en el catálogo religioso de WTN. Llamen al número 1-205-795-5814. 1-205-795-5814. Responde a 100 preguntas sobre la fe que todos nosotros de un momento a otro nos hacemos. Así que, por favor, no dejen de llamar para adquirir este libro, Conozca Más Su Fe Católica. Recuerden el número telefónico para que nos llamen con sus preguntas, comentarios, etc. 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros.
de regreso estamos, hermanos y hermanos, en este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez de nuevo. Qué alegría, qué gozo estar con ustedes a través de estas ondas televisivas. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, en uno de sus programas escuché que el sacramento del matrimonio no requería misa, ya que éste era independiente de la misma. Mi pregunta es, al no requerir misa, ¿el matrimonio no requiere comunión ni confesión? Agradeciendo su atención, Mario de México. Muchísimas gracias, Mario. Primero que todo, requisito no es el confesarse, ni requisito tampoco es el tener la Santa Eucaristía dentro del contexto del matrimonio. Son tres sacramentos diferentes. Así que se puede uno casar por la iglesia sin necesidad de tener el sacramento de la Eucaristía, que es una pena, ¿verdad?, si no se tiene, y de no confesarse antes de recibir el sacramento del matrimonio. Una cosa que es importante, que no quiero que se me olvide, es que en el sacramento del matrimonio es la pareja la que sirve de ministros el uno hacia el otro, a medida que se hacen esa promesa de amarse y de serse fiel en los buenos tiempos y en los malos, hasta que el Señor los separe a través de la muerte. Entonces, no es el sacerdote el ministro, sino que son los novios que están contrayendo matrimonio los que hacen esa dádiva, ese servicio de entregarse el uno al otro responsablemente por amor. El sacerdote es el que representa a Jesucristo y representa a la iglesia, y es el que confirma, el sacerdote o el diácono, es el que confirma la unión de ambas personas, de ambos ministros, que en este caso son los novios. Una cosa que sí quiero que quede bien claro, y lo que quiero que quede bien claro es que es importante, hermanos, limpiarnos, estar limpios antes de recibir ese maravilloso sacramento que es el sacramento del matrimonio. Y qué mejor que confesarse. Tenemos esa gran oportunidad de recibir a Cristo Jesús en nuestras vidas, de dejar atrás esa vida pasada con los pecados que hayamos cometido para comenzar una vida nueva. El matrimonio es una vida nueva, es una nueva expectativa, un nuevo sueño, una nueva realidad. Y qué hermoso hacerlo lleno de la presencia del Señor Jesús a través del sacramento de la reconciliación. Que los dos de verdad puedan entregarse no solamente el uno al otro, pero en esa entrega entregarse al mismo Jesús. Y qué mayor complemento que el poder recibir la Santa Comunión a Cristo Jesús y Eucaristía para poderse darle uno al otro una y otra vez y hasta el fin de sus vidas la presencia del Señor Jesús. Usualmente no se recibe el sacramento de la Eucaristía en las personas que uno de ellos no es católico. Entonces, los obispos, la mayoría de los obispos del mundo entero, pues han acordado que en este caso no debe de haber la celebración de la Santa Eucaristía por beneficio de la persona que no es católica. Pero ojalá que también esas personas comprendan que mientras más división haya entre él y ella, más difícil va a ser el matrimonio entre ambos. Así que lo ideal es que los dos puedan estar juntos y juntos a Cristo Jesús, y con Cristo Jesús todo se puede y pueden tener un matrimonio bien feliz y bien lleno de la presencia de Dios. En estos momentos, otro correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Hola, Padre Pedro. Me gusta mucho el programa. Yo estaba separada de la iglesia, pero gracias a él me estoy acercando de nuevo. ¿Qué es hereje y apóstata? ¿Se le llama así a una persona que sale de la iglesia católica para ir a una protestante evangélica? ¿Es malo ir a las dos iglesias? A mí me gusta ir a las reuniones, células y estudiar la Biblia, pero también me gusta ir a misa porque quiero recibir la Eucaristía. Aún no estoy lista, pero es lo que más deseo. ¿Puedo ir a esas reuniones y aún recibir la Eucaristía? Muchas gracias. Beatriz de Dallas, Texas. Beatriz, muchísimas felicidades porque estás regresando a tus raíces, estás regresando a la iglesia que Jesús funda, que es la iglesia que conocemos como la Una Santa Católica y Apostólica, y estás tratando de conocer más y más la verdad de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia que Él funda. Una cosa que es importante, que yo quiero que tú estés consciente, que cuando hablamos acerca de un hereje, una persona hereje, es una persona que
enseña cosas que están contradictorias o en contradicción a las enseñanzas de la iglesia que Jesús funda, que es la Iglesia Católica. Una herejía es una enseñanza, pues, que no es correcta, que no es cierta. Una herejía, por ejemplo, unas primeras herejías que aconteció o que sucedió al principio de la era cristiana fue la herejía que conocemos con el nombre de adopcionismo. Gente empezó a creer que Jesucristo es el hombre perfecto, que Jesucristo es hijo de Dios, pero hijo adoptivo de Dios, es decir, que Jesús no es de la misma esencia que el Padre, por lo tanto Jesús no es Dios. Y hasta hoy día esa creencia es parte de la fe, especialmente de los testigos de Jehová, que no creen que Jesucristo es Dios, creen que Jesús es el hombre perfecto, pero Jesús no es Dios. Y también los mormones, que creen básicamente lo mismo, es decir, que Jesús no es Dios. Y esta es una de las enseñanzas tergiversadas o enseñanzas falsas que la iglesia condena prácticamente desde el principio. Tenemos que estar conscientes que la iglesia de Jesucristo, dice la palabra de Dios en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice la palabra de Dios, pilar y base de la verdad. La iglesia de Jesucristo, si Jesús funda su iglesia es para que conozcamos la verdad, ¿no es cierto? Y para que conociendo la verdad, que al fin y al cabo es Jesús, podamos obtener la salvación que Jesús ya nos ha dado a través de su pasión, muerte y resurrección. Entonces, lo que enseña la iglesia es la verdad que Jesús quiere que nosotros conozcamos. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, es vivo pilar y base de la verdad. Cualquier otra cosa que enseñen que no esté de acuerdo con lo que enseña la Iglesia Católica es una herejía. Cuando hablamos de apóstata o apostasía, es simplemente dejar la iglesia de Jesucristo por cualquier otra iglesia. Por ejemplo, si nosotros vamos a la primera carta de San Juan, en el capítulo 2, primera carta de San Juan, a ver si lo encontramos aquí rapidito, primera carta de San Juan, el capítulo 4, capítulo 2, versículo 18 y al 19, dice, hijitos, estamos en la última hora, y dice el Señor a través de San Juan, la gente que salió de entre nosotros no era de los nuestros. Si hubieran sido los nuestros, se hubieran quedado con nosotros. Es decir, la única iglesia que había al principio era la iglesia que Jesús fundó, que era la iglesia católica, y de ahí no había otro. Y San Juan le llama a estas personas que sean de la iglesia los anticristos. ¿Por qué? Porque Jesús pide al Padre, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. El ir en contra de la voluntad de Jesús es ser realmente, pues, un anticristo, y eso es lo que es un apóstata al fin y al cabo. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, mi esposo y yo estamos pasando un problema bastante serio. Él quiere que nos integremos a la renovación carismática y yo quiero estar en la pastoral familiar, porque en este movimiento me siento más útil a Dios. No sé qué hacer porque últimamente tenemos fuertes discusiones debido a esa disyuntiva. Ayúdeme, Padre, no sé qué hacer. Raquel, de Nicaragua. Raquel, con el mayor respeto a ti y a tu esposo, están actuando ustedes como niños malcriados. ¿Cómo es eso que ustedes quieren servir al Señor? ¿Cómo es eso que ustedes quieren ser como flechas que apuntan hacia el Señor y ustedes están como perro y gato? ¿Qué clase de ejemplo están dando a la gente que los mira a ustedes para seguir sus enseñanzas y sus ejemplos de vida? Está hablando con mi productor esta tarde acerca de otra cosa y estamos hablando de San Francisco de Asís. ¿Qué decía San Francisco de Asís? Predica, Raquel, y cuando sea necesario, usa palabras. Es decir, predica con tu ejemplo. Mi recomendación para ustedes, que lo dejen todo. Dejen todos los ministerios, no sigan, porque en la forma en que ustedes están relacionándose el uno con el otro, lo que están dando es cabida para que Satanás se jacte de gozo, de alegría. ¿Por qué? Porque ustedes están dando un mal ejemplo. Pónganse en oración, pídanle al Señor y traten de discernir qué es la voluntad de Dios para ustedes, dónde el Señor los quiere, pero unidos.
En casa dividida, ¿qué pasa? Entra Satanás y destruye. Dios no quiere la división de su pueblo, Dios no quiere la división de sus hijos, Dios no quiere la división de su iglesia. ¿Qué clase de ejemplo están dando ustedes? Dejen todo y pónganse a orar. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ustedes como matrimonio? Acuérdense lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículos del 24 en adelante. Esposas, sométanse a sus maridos. Tú lo conoces bien, Raquel. ¿Y qué es lo que le dice a sus esposos? Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, que lo dio todo, hasta la última gota de su sangre. Es decir, el matrimonio es pensar en la felicidad del otro, no en mi felicidad. Es buscar el bienestar del otro, no mi bienestar. Si yo soy feliz en el proceso o no, si yo me siento bien en el proceso o no, eso es secundario. Lo importante es que yo disminuya para que el otro aumente. Ese es el verdadero amor. Eso fue lo que Jesús nos vino a enseñar. Yo les pido también que ustedes vayan a ver a su párroco y que ustedes le expliquen la situación y que se dejen guiar por él y bajo su dirección, bajo su guía espiritual, que ustedes bajo discernimiento puedan decidir qué es lo que Dios quiere para ustedes y que ustedes como pareja comiencen a servir al Señor, pero ya no como perro y gato, sino que como un matrimonio cimentado en la roca, que al fin y al cabo es Jesucristo. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanas y hermanos, pero estamos de regreso en breve, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Y gloria al Rey de Reyes, al Señor de Señores, hermanas y hermanos, bienvenidos una vez más a este su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. En este momento tenemos una llamada vía telefónica de Consuelo de Illinois. Consuelo, ¿me escuchas? Consuelo, ¿me escucha? Sí, Padre, buenas tardes, Padre. Buenas tardes, ¿cómo está Consuelo? ¿Mucho frío por allá? Muy bien, Padre. Demasiado, Padre, demasiado. Cuídese Pero mucho, le digo cuídese que mucho. Usted es una bendición para todos los hispanos, Padre. Gracias. Una bendición. Gracias, Consuelo, muchísimas gracias. Me siento Y lo supremamente... felicito. Gracias, me siento supremamente contento de poderla tener en el programa. Adelante con su pregunta, por favor. Gracias. Padre, mire, mi hijo quiere vivir en unión libre un tiempo para conocer a su pareja, pero nosotros somos católicos, recibimos a Dios, pero quiero saber si es pecado recibir a Dios sabiendo yo que quieren vivir en unión libre. Muchísimas gracias, Consuelo, muchísimas gracias por su pregunta. Pues a su pregunta la respuesta es: no es pecado para usted. Es decir, usted tiene todo el derecho de recibir la Santa Comunión siempre y cuando usted esté en estado de gracia. Su hijo, desafortunadamente, pues si va a vivir en unión libre con la muchacha, está cometiendo un serio delito, un serio pecado. ¿Por qué? Porque la relación sexual es exclusiva del matrimonio sacramental y punto. Es un regalo de Dios y nosotros no podemos mal usar lo que Dios nos da. Y si la voluntad de Dios es que se use exclusivamente dentro del matrimonio sacramental, pues eso es y punto. Desafortunadamente hoy día, pues muchas parejas prueban antes de casarse. Pero eso no da ningún tipo de certeza de que esa pareja, una vez que se casa, si es que se casa, va a tener un matrimonio feliz, porque yo conozco muchísimos, y sobre todo hombres, también mujeres, pero sobre todo hombres, que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, se casan y después comienzan a dudar de la fidelidad del cónyuge. Ajá, tú me fuiste infiel, o mejor dicho, tú estuviste conmigo, te acostaste conmigo antes de que nos casáramos, así que lo más probable es que en este momento tú me estás siendo infiel con otra persona. Porque si fuiste tan fácil para acostarte conmigo, para yo llevarte a la cama, o para que tú te acostaras conmigo, pues ¿por qué no pensar que tú estás teniendo relaciones con otras personas? Y desafortunadamente, la cantidad de gente que se divorcia a consecuencia de la falta de confianza en el cónyuge va en ascenso todos los días. Yo te pido, Consuelo, primero que todo, que tú sigas recibiendo los sacramentos, que le pidas mucho al Señor, como Santa Mónica, por su hijo Agustín, que no dejes de pedir, de perseverar, y todas las veces que tú puedas, pues háblale a tu hijo de la importancia de caminar en santidad,
como católicos, como cristianos. A pesar de las tentaciones y problemas y situaciones difíciles que podemos encontrar en la vida, tenemos la gracia de Dios. Dios está vivo, Jesucristo está con nosotros. Y si nos acercamos a Él, podemos de verdad caminar en la vida y en el camino que el Señor nos ha pedido que vivamos y que caminemos. Así que sigue pidiéndole al Señor y sigue siendo ejemplo de santidad para tu hijo, y vas a ver que un día, y te lo prometo, tu hijo va a venir a los pies de Cristo Jesús y va a decir: mamá, tú tenías razón. Nunca es tarde para comenzar, pero qué bueno si a través del ejemplo de papá y mamá, el hijo puede levantarse de su pecado y comenzar una vida victoriosa en la presencia de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y cuenta con nuestras oraciones, Consuelo. Tenemos en estos momentos correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, siendo bebé fui bautizada en la Iglesia Católica. Mi madre se ha convertido a la religión evangélica y me quiere bautizar nuevamente por esa iglesia, aunque todavía no se puede pues soy menor de edad. Eso hace que yo no me pueda negar a sus deseos. Por mi parte, yo estoy orgullosa de ser católica, apostólica y romana. ¿Qué hago para no ser bautizada por la iglesia evangélica y salvar a mi mamá de su cambio de religión? Carol. Carol, ante todo, felicidades. Me imagino que tú eres todavía una niña o una jovencita, pero sin embargo tú tienes sentido común para darte cuenta de que tú estás en lo correcto, que tú estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué hacer con tu mami? ¿Qué hacer con esto que tu mamá te está pidiendo? Por una parte tienes toda la razón, es decir, hay que honrar a padre y madre. Ese es uno de los mandamientos de la ley de Dios. Tenemos que honrar a nuestros padres, es decir, tenemos que obedecerlos, tenemos que respetar lo que ellos nos dicen. Pero una cosa sí es cierta, Caro, y es que tu mamá no puede obligarte a ti a ir en contra de tu conciencia. Un papá o una mamá tiene todo el derecho de guiar a los hijos, de enseñar a los hijos y de amonestar a los hijos cuando los hijos no están haciendo las cosas correctas según la voluntad de Dios. Pero cuando el papá o la mamá enseña algo que está realmente en contra de la voluntad de Dios, es decir, se va a ir a otra iglesia, ¿a qué iglesia se va a ir? ¿Quién fundó esa iglesia? Si la única iglesia que fue fundada por Jesucristo, que es voluntad de Dios, es la iglesia que conocemos como la una Santa Católica y Apostólica, fundada sobre Pedro y los demás apóstoles. Mateo capítulo 16, versículo 18, después del día de Pentecostés, cuando recibe Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Entonces, ¿a qué iglesia se van a ir? ¿Y qué pastor puede decir: yo tengo autoridad para fundar una iglesia? ¿Quién le dio esa autoridad? Quien único tiene autoridad para fundar la iglesia que fundó fue Jesucristo y nadie más. Ya tú fuiste bautizada. Es decir, tu mamá asumió la responsabilidad de ayudarte a crecer en estatura y en santidad ante Dios y ante los seres humanos a través de tu bautismo. Tú no pudiste hacer la decisión personalmente, y muchos van a decir: pero como no puedo hacer la decisión personalmente, no está bautizada. Sí está bautizada. Fuiste bautizada en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y tus padres, especialmente tu mamá, tomó la responsabilidad delante de Dios de enseñarte a conocer la verdad de acuerdo al contexto de las enseñanzas de la Iglesia Católica. La palabra de Dios nos dice claramente en la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 5, un solo Señor, una sola fe, igual que un solo Señor, un solo bautismo, no hay 2, ni 3, ni 4. Es antibíblico decir que nos tenemos que bautizar de nuevo, antibíblico, en contra de la voluntad de Dios. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios Padre que está en todos, que está por encima de todo, que penetra todo y está en todo. Yo te invito para que tú, Carol, hables con tu mamá. Después de haber orado mucho, le digas: mami, yo te amo mucho, yo te respeto mucho, pero yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Yo voy a seguir siendo católica porque al fin y al cabo yo creo firmemente que la fe católica es la fe verdadera y de ahí no hay otra. De nuevo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15, la iglesia es pilar y base de la verdad. Y yo creo que un testimonio de vida, con tu testimonio de vida, yo sí creo, Caro, que un día tu mamá iba a recapacitar y va a regresar a la iglesia que le dio a conocer a ella, al mismo Jesús. Cuenta con esas oraciones. En estos momentos, otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, mi hermana murió en un accidente automovilístico hace 34 años, estando embarazada con 8 meses.
Ella dejó 2 niñas vivas que han sufrido la ausencia de su mamá. Una de ellas, en la búsqueda de la verdad sobre su mamá, está muy confundida porque ha soñado mucho con ella, donde le dicen que su mamá no ha logrado subir al cielo y que anda deambulando por el mundo porque no le tocaba morir en ese momento. ¿Qué hay de cierto en eso? Dígame, padre. Ada Flores. Ada, ante todo, pues qué pena que estas niñas, que ya son jóvenes, me imagino adultas, tuvieron que crecer sin su mamá. Pero ¿sabes una cosa? Dice la palabra de Dios que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo. Y cada uno de nosotros tiene un momento de partida. Y Dios no se equivoca. Y todo lo que Dios permite, lo permite para nuestro bien. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 27, lo siguiente, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor tiene contado todos nuestros cabellos. No tenemos que tener miedo. Es decir, el pensar de que la mamá murió anticipadamente cuando todavía no era su hora, no es cierto, porque Dios está en control de todo. Y Dios sabe mejor que tú y que yo y que todos nosotros qué es lo mejor para nosotros. Y Dios nos da lo mejor. ¿Por qué? Porque su voluntad está basada en amor puro. Pero tenemos que tener conciencia también acerca de los sueños. Y esta muchacha pues piensa que la mamá está divagando por aquí por la tierra o no ha podido entrar en el cielo. Tenemos que estar conscientes también de lo que son los sueños. Los sueños usualmente son experiencias que hemos vivido que cuando estamos en estado de alfa, es decir, cuando estamos durmiendo, pues esas experiencias vienen a relucir a nuestro consciente. Es decir, lo que en ese momento comenzamos a ver, a sentir y a experimentar son cosas de nuestro pasado o cosas que hemos pensado y que las hemos relacionado en alguna forma con nuestra vida. Por ejemplo, esta muchacha que ha estado buscando acerca de dónde está su mamá y cómo está su mamá, que tenga mucho cuidado, porque si ella va a hechiceros, si va a curanderos, si va a adivinos, si va a psíquicos, está por el mal camino. Tenemos que estar conscientes de una cosa: los hermanos que han muerto a esta vida no deambulan, no están deambulando, no andan con cadenas y con gritos y espantos, están o en el purgatorio, o están en el cielo, o están en el infierno. Y vamos a esperar con todo nuestro corazón que la mamá esté en la presencia de Dios en el cielo. Pero en relación a los sueños, dice la palabra de Dios en Sirásida, capítulo 34, dice: contar con los sueños, versículo 12 en adelante, es como perseguir una sombra o correr tras el viento. Lo que se ve en sueños no es más que un reflejo, la persona ve su propia imagen, es decir, nuestras propias experiencias, ¿verdad? Versículo 5, predicciones, visiones y sueños son tan vacíos como los fantasmas de una mujer encinta. Es decir, que muchas veces pues tienen miedos y inseguridades y todo lo demás. Son fantasmas como una mujer encinta. A menos que te sean enviados por una visita del Altísimo, como en el caso de José en el Antiguo Testamento, José en el Nuevo Testamento, etc., no les preste atención, dice la palabra de Dios, la Santa Biblia, porque los sueños engañaron a mucha gente, los que confiaron en ellos fracasaron. Que ponga su confianza en el Señor en este año de fe, que ponga su fe en Cristo Jesús, sabiendo que todo lo que pasa, pasa para nuestro mejor bien, y que Dios tiene a su mamá en la palma de su mano, en su gloria, y que un día ella la va a ver y vamos a estar todos juntos contemplando la misericordia y la presencia de Dios, y vamos a estar llenos de gozo, alabando y bendiciendo su santo nombre para siempre. Cuenten con nuestras oraciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, en Isaías 29:13 dice: el Señor me dijo, este pueblo me sirve de palabra y me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí, y el culto a que me rinde son cosas inventadas por los hombres y aprendidas de memoria. Me han cuestionado que los católicos aprendemos de memoria muchas oraciones, quizás inventadas por los hombres o inspiradas por el Espíritu Santo, como el rosario o la misma misa. ¿Cómo puedo defender mi fe? Edwin. Edwin, ante todo, volviendo a lo que estamos hablando al principio en el tema del programa, cómo desafortunadamente hay tanta gente, tantos hermanos separados que en un momento de su vida la mayoría de ellos fueron católicos y que están como que llenos de rabia
llenos de veneno por dentro en relación a la Iglesia Católica. Hermanos protestantes, hermanos evangélicos, si ustedes no tienen nada mejor que hacer, cállense la boca, por el amor de Dios. En vez de seguir persiguiendo a Jesucristo, persiguiendo a la Iglesia Católica, por el amor de Dios, no hablen sin saber. Porque cuando uno habla de su ignorancia, lo que uno dice es falso y tergiversa la verdad de Jesucristo. Y no le estamos haciendo ningún bien a Dios, por el contrario, estamos persiguiendo a Jesucristo, persiguiendo a la iglesia de Jesús. ¿Por qué no van a donde están los musulmanes, donde están los reaccionarios que están matando y están acabando con tantas vidas? ¿Por qué no van donde ellos y le predican? ¿Por qué no van a los budistas? ¿Por qué no van a los mahometanos, a los hindúes y les predican la palabra de Dios? Y se lo están haciendo, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Pero respeten la forma de pensar de los católicos y dejen de pescar en pecera, por el amor de Dios. Es importante. Aquí Isaías está hablando a los judíos que se están apartando de la verdad. Es decir, los está llamando. ¿Para qué? Para que ellos regresen al Señor. ¿Por qué tantos exilios de parte de los judíos? ¿Por qué? Porque pecaban una y otra vez y se volvían idólatras. Los católicos no somos idólatras. Los católicos tenemos imágenes, pero imágenes que apuntan hacia el único verdadero Dios. El mismo Señor, y esto lo hemos dicho un montón de veces en los programas de Conozca Primero su Fe Católica, el mismo Señor exige a Moisés que haga imágenes, pero imágenes que apunten hacia Dios, imágenes que representen a Dios. Éxodo capítulo 25, versículo 18, hazte 2 querubines de oro macizo, es decir, hazte 2 imágenes. Números capítulo 21, versículos 6 al 8, hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un palo para que todo el que la vea no muera, sino para que viva. Es decir, las imágenes que representan a Dios, que apuntan hacia Dios, son buenas. En el caso, por ejemplo, de las oraciones que nosotros hacemos, el Padre Nuestro, hermano, está en la Biblia. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 6 en adelante. El Ave María está en la Biblia. El saludo del ángel a María Santísima. Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Yo no sé, la Santa Misa. ¿Cómo vas a decir que la Santa Misa es invento del hombre cuando todo lo que se dice en la Santa Misa está en la Santa Biblia? Y especialmente la oración por excelencia, la oración principal, que es la oración de consagración. Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Cuando el Señor Jesús dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Por el amor de Dios, católicos, aprendamos, conozcamos la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ya basta de ser católicos nominales, ya basta de ser católicos pasivos, ya basta de vivir cruzados los brazos y decir, pero yo no sabía. Pues aprendamos. Y qué bueno que están escuchando estas palabras, qué bueno que están viendo este programa, pero hay muchos que no lo hacen. Ayuden a otros que no lo están haciendo para que se empapen de la verdad, para que conozcan la verdad, sabiendo que la verdad nos hará libres. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, yo creo en Dios, pero siempre está la duda. ¿Será que no es fe sino necesidad de creer? Debería estar feliz a pesar en las tribulaciones, sin embargo vuelvo a caer en la tristeza. Llega la duda y los sinsabores. Parece que las personas que obran con mala voluntad aparentan tener suerte. ¿Existe el destino? ¿La vida está escrita en el libro del Señor? Beatriz Mabel, de Córdoba, Argentina. Beatriz, en el nombre del Señor Jesús, no pierdas tu tiempo amargándote la vida. Y no solamente amargándote la vida tú, pero amargando la vida de los demás con una actitud negativa. La vida es demasiado hermosa. A pesar de los infortunios, sinsabores, experiencias negativas, dolorosas, enfermedades, todo lo que sea, pero la vida es algo maravilloso. La vida es algo maravilloso, es un maravilloso regalo de Dios. ¿Por qué? Porque es un medio sin igual a través del cual podemos acercarnos a la fuente de vida y a la meta que Dios tiene para nosotros, que es Jesús, nuestro Señor y Salvador. Tenemos la misma realidad entre nosotros. O podemos nosotros ser los más melancólicos, tristes, deprimidos, desesperanzados seres humanos, mirando lo negativo de nuestra vida, y todos tenemos razones para mirar un montón de cosas negativas y decir, la vida no sirve, todo está mal.
O mirar lo positivo, es decir, caramba, bendito sea Dios. A pesar de lo malo que experimento cada día de mi vida, hay razón para ser feliz. Hay razón para darle gracias a Dios. Hay razón para levantar las manos y decir, Señor, bendito sea tu nombre, alabado sea tu santo nombre por siempre, Señor, porque has hecho en mí maravillas, como dijo María Santísima. Aún, estoy seguro yo, al pie de la cruz de su Hijo, cuando su Hijo estaba colgando de esa cruz, María Santísima sentía gozo en su corazón, porque ella sabía que tanto ella como su Hijo en su naturaleza humana estaba en la perfecta voluntad de Dios. Y eso es lo que nos da felicidad, saber que estamos en la perfecta voluntad de Dios. Sabemos que estamos en las manos de Dios y que no habrá tormento que pase en nuestra vida que de la mano de Dios no podamos sobrepasar y vencer. Tenemos un destino, sí, y ese destino es conocer a ese que por amor nos ha dado la vida, que por amor dio su vida por ti, por mí en una cruz en el Calvario y que nos espera con brazos abiertos para recibirnos y poner sobre nuestras cabezas la corona de la victoria que es el cielo. Están nuestros nombres escritos en el libro de la vida desde el momento en que fuimos bautizados, somos de Cristo Jesús. Hemos sido comprados, dice la palabra de Dios, a un gran precio. Le pertenecemos a Dios, somos de Dios, somos hechura de Dios y Él nos ha comprado. Somos de Él doblemente. Bendito sea el Señor. ¿Y por qué aquellas personas que parecen ser malas tienen a veces más suerte que nosotros? La suerte es otra palabra para Jesucristo. La suerte es otra palabra para Dios. No existe la suerte. O estamos con Él o estamos en contra de Él. Y nada pasa por casualidad en esta vida. Y qué importante el reconocer que, bueno, pues si ellos tienen algo que nosotros no tenemos, más dinero tal vez, más posesiones tal vez, más belleza tal vez, eso no vale mucho, eso pasa. Lo que dura para siempre es nuestra relación con el Señor, porque el que tiene a Dios lo tiene todo y nada le falta. Mira lo positivo en tu vida, Beatriz. Mira todas las cosas buenas que Dios te ha dado, las múltiples bendiciones que por amor Él te da cada día. Enfatiza en eso, mira eso y vas a ser la persona más feliz del mundo si tú así te lo propones. Ojalá que así lo hagas. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, unas amigas de otra religión siempre me citan la Biblia y no les puedo contradecir. Afirman que solo son 144,000 los que irán al cielo. Yo no creo eso, pero me es imposible discutirles. ¿Podría decirme qué debo contestar la próxima vez que me toquen ese tema? Gracias y que Dios los siga bendiciendo. Ana María. Ana María, si nosotros vamos al libro del Apocalipsis, en el capítulo 7, vamos a ver cómo la palabra de Dios nos habla de que 144,000 van a experimentar el cielo. Dice la palabra de Dios, versículo 4, capítulo 7, y seguimos hasta el 9. Entonces oí el número de los marcados con el sello, es decir, sello de aprobación. Ustedes son míos y ustedes estarán en mi presencia para toda la eternidad. 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Estamos hablando aquí de 144. ¿Por qué 144? ¿Qué significa el número 144? 12, las tribus del Antiguo Testamento, y 12, los apóstoles del Señor Jesús. 12 más 12, 12 por 12, 144. Si tengo mis matemáticas correctas. 144. Y 1000 es un número que significa una cantidad imposible de contar. Una cantidad imposible de contar. 12 del Antiguo Testamento, es decir, todo el pueblo del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y el Nuevo Testamento, la iglesia, la nueva creación, comenzando con los pilares de esa iglesia, de esa nueva creación, que son los discípulos más cercanos del Señor, que son los apóstoles. Y 1000 de nuevo es un número incontable, tanto así que si seguimos leyendo la Santa Biblia, en el capítulo 7, versículo 9, fíjense lo que dice Juan que él puede ver. Dice, después de esto, vi un gentío inmenso. ¿Dónde los vio? En el cielo, en la gloria y en la presencia de Dios. Imposible de contar. De toda nación y raza, pueblo y lengua, que estaban de pie delante del trono. ¿Y dónde está el trono? En el cielo. ¿Qué significa el trono? La gloria de Dios. Estaban delante del trono y del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Vestidos con vestiduras blancas. ¿Por qué de blanco? Porque significa victoria. Han alcanzado la meta,
que es presencia de Dios, que es el cielo. Y con palmas en sus manos, la palma de nuevo es símbolo de victoria y también es símbolo de alabanza a Dios. Y gritaban con voz poderosa, ¿quién salva fuera de nuestro Dios que se sienta en el trono y el Cordero? ¿Qué hacer, mi hija? Lee más la Biblia. Busca asesoría de un sacerdote que te ayude a entrar en un grupo de Biblia, porque dice la palabra de Dios que mi pueblo perece, mi pueblo perece, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y lo tercero que yo te invito a hacer, así que lo primero es lo que te dije, ¿verdad? Que lo apliques, lo de los 144,000. Lo segundo, que estudies la Biblia. Y lo tercero, ten cuidado con tus amistades. Sobre todo en este tiempo en que todavía no estás fuerte en tu fe y en tu conocimiento de la palabra de Dios, pues trata de afirmar tu fe antes de que tú tengas amistades que te reten y que tal vez te lleven hacia el error. Y así, queridos hermanos y amigos, vamos dando conclusión al programa de hoy. Todo se termina, ¿no? Pero el que tiene a Jesús lo tiene todo, como San José, y nada le falta. Quiero decirles que ya tenemos ese libro que anunciamos al principio, que se titula Conozca más su fe católica. Ya está disponible en el catálogo religioso de WTN. Llamen por favor al número siguiente para adquirirlo, 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Quiero invitarles para que ustedes nos escriban con sus preguntas, sus comentarios. Ustedes son los que hacen posible este programa, como dije al principio. Escríbanos, por favor, a la siguiente dirección: padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. Y les invitamos para que nos sigan apoyando con sus donativos, para que podamos seguir llevando al mundo la palabra de Dios y también pues sus oraciones, tanto por lo que hacemos aquí, como por todos y cada uno de las personas que son parte de esta gran familia y por el mundo entero. Particularmente, que el Señor nos libere de todo mal y nos siga guiando en el camino de la victoria, el camino que nos ha enseñado San José con su ejemplo de vida cristiana. Que el Señor nos bendiga abundancia este día y por siempre, los colme de su santa paz, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.